Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar con el módulo de ingeniería de cultivo. Me voy a centrar con algunas experiencias que hemos hecho desde INTA Junín en el diseño y en el manejo de olivares en seto. Primero, bueno, estoy yo acá al frente, pero presentar un poco el grupo de olivo de San Juan, de Junín, que bueno, somos varios. Está Carlos Puerta, que trabaja en riego, Octavio Contreras y Walter, que son Walter Galarza, que nos ayudan en todos los ensayos, Adriana Banco, que trabaja en calidad de aceite, Antonella Baloni y Pablo Portugués, que son becarios en manejo de cultivo, y Facundo Calderón, que está haciendo su tesis doctoral en poda mecánica. Y Georgina Lemole, que en verdad es mendocina, pero bueno, está en San Juan y hizo la tesis doctoral con nosotros en Junín. Pues yo voy a dividir la presentación en dos partes. Primero en decisiones que tomamos antes de la plantación de un seto, y nos centramos en la orientación de las hileras, la distancia entre hileras y la distancia entre plantas dentro de la hilera. Y acá primero voy a entrar en algunos conceptos de radiación, porque los tres aspectos lo que hacen es modificar cuánta radiación le llega a la planta, ¿sí? Entonces, para hacer una interpretación un poco más correcta de cómo estas estrategias de manejo modifican la productividad, primero tenemos que entender cómo la luz modifica la producción en olivo. Y después voy a hablar de algunos ensayos de manejo de seto para contener el tamaño y permitir que sean setos mecanizables y productivos. Bueno, lo que le contaba de radiación, el primer punto es determinar cuál es la relación entre la cantidad de luz que le llega a la planta y la producción, ¿sí? Podemos entender la producción siempre como tres componentes: el número de frutos, el tamaño del fruto y el contenido de aceite. En general lo que hemos visto es que a medida que aumenta la cantidad de radiación que le llega a la planta, los frutos son más grandes y tienen mayor contenido de aceite, y la relación es lineal, y solo hemos observado algunos umbrales en el 80% de radiación disponible. O sea que si aseguramos, mientras más radiación le aseguramos a la planta, los frutos son más grandes y con más aceite. En el caso del número de frutos, hasta un 40% de la radiación total del sol que le llega a la planta, alcanzamos la máxima cantidad de número de frutos, y por más que aumentamos la iluminación de la copa, en general no hay aumento en el número de frutos. O sea que en principio, si tenemos una iluminación mayor que el 40%, el aumento de producción va a ser solo por tamaño de fruto o por contenido de aceite y no por número, ¿sí? Esto es importante porque el número de frutos es el principal componente que determina la productividad, ¿sí? Yo puedo tener un incremento por peso de fruto o por aceite, pero en general son mínimos, ¿sí? Bueno, ¿por qué el número de frutos no aumenta por encima del 40%? Este es un ensayo que hicimos en Junín con distintos niveles de sombreo, y ahí lo que vimos es que hasta el 50% de sombra, o sea que tiene el 50% de la radiación solar disponible, el número de inflorescencias por planta no se ve afectado respecto a plantas sin sombra. Cuando ya tenemos sombreos del 80%, hay una merma importante en la producción de inflorescencia. A su vez, de todas las inflorescencias que produce una planta, al 50% ya hay una disminución en el porcentaje de esas inflorescencias que cuaja al menos un fruto, ¿sí? El cuaje no es tan afectado por radiación, y a su vez la calidad de la flor. Recuerden que en el olivo de una inflorescencia que puede tener 14 flores, en arbequina por ejemplo, un porcentaje tiene capacidad de producir fruto, que puede ser, depende de la variedad, del 80% de las flores, un poco más alto, y otras flores no pueden, tienen atrofiado el sexo femenino y no puede dar frutos, ¿sí? Bueno, la radiación tiene algo de efecto sobre esa calidad floral, ¿sí? Pero en general hasta el 50% de sombra no hay mucho efecto sobre el rendimiento. Pero a su vez no es lo mismo que el sombreo se produzca durante todo el ciclo o en distintos momentos. Bueno, este es un ensayo que estamos haciendo en Beltrán, en Maipú, para determinar
cuáles son los momentos críticos dentro del ciclo de cultivo. En este caso usamos sombreos del 95%, pero esto podría simular cualquier tipo de estrés, un estrés hídrico o un estrés salino en distintos momentos. Lo que hemos visto es que en la producción de frutos hay 3 momentos críticos. Uno está, este que es marcado en amarillo, eso es 2 meses antes de la floración. Después de floración hay 2 meses críticos, que serían noviembre y diciembre, y después otro momento crítico en la producción de fruto es 3 meses antes de cosecha. Esto fue en mayo, la cosecha, así que a partir de marzo, febrero, marzo, abril también son meses críticos en la producción de frutos. Bueno, cada proceso está relacionado uno al cuaje o a la producción de inflorescencia al siguiente año, y todos terminan afectando el rendimiento, ¿sí? Pero bueno, lo importante entonces es que no es lo mismo que el sombreo se produzca durante todo el ciclo o en algunos periodos críticos, ¿sí? ¿Qué pasa con la radiación y la calidad de aceite? Bueno, en general, a medida que tenemos más iluminación sobre la copa, aumenta en el aceite el contenido de ácido palmítico, de palmito oleico y linoleico, pero disminuye el contenido de ácido oleico, ¿sí? Y esto también hemos visto umbrales del 40%, entre el 40 y el 50%, ¿sí? O sea que en principio, si nosotros con el diseño de la plantación aseguramos al menos un 50% de radiación, podríamos asegurarnos alta productividad y calidad de aceite alta, ¿sí? Bueno, en este caso el oleico tiene una respuesta inversa y sería como en el único ácido graso que si quisiéramos tener un alto contenido, el manejo sería inverso a un manejo para tener alta productividad, ¿sí? Y lo mismo pasa con momentos, ¿sí? No es lo mismo que asegurar radiación durante todo el ciclo o tener pequeños periodos de sombreo en la calidad de aceite. Esto es de la tesis de Georgina, y lo mismo hacíamos sombreos en distintas etapas del cultivo y evaluamos la calidad de aceite, ¿sí? Ya acá muestro la de fenoles, y lo que hemos visto es que mientras más iluminación, mayor contenido de fenoles en el aceite, pero a su vez lo importante es asegurar alta iluminación durante la primera fase de crecimiento del fruto, ¿sí? Si ahí tenemos por manejo, por diseño, sombreos durante el periodo de crecimiento de fruto inicial, los aceites tienen bajo contenido de fenoles. Bueno, ustedes se preguntarán cómo esto puede estar relacionado con el manejo, sobre todo lo de los momentos. La orientación de hilera, sobre todo, modifica cuál es el momento de mayor cantidad de radiación, ¿sí? Entonces, por eso, una vez que pudimos desarrollar estos ensayos, empezamos con otros ensayos a aplicar cuáles eran los 3 conceptos más importantes en el diseño de la plantación para llegar a definir un seto altamente productivo y con calidad de aceite, ¿sí? La premisa entonces era asegurar un 50% de radiación, ¿sí? Bueno, nos enfocamos en este caso en orientación de hileras, distancia entre hileras y distancia entre plantas. Bueno, estos son los resultados del ensayo de orientación de hileras. Acá evaluamos las 4 orientaciones, norte, sur, este, oeste, y las intermedias, noreste, suroeste y noroeste, sureste. Y lo que vimos, hicimos 6 años de ensayo, que la orientación no afectó la producción, ¿sí? En principio, uno lo que esperaba es que la orientación norte-sur, que es la orientación más usada y es la que asegura igual radiación en las 2 caras, era la orientación más productiva, o por lo menos más productiva que el este-oeste, que le da solo luz en gran parte del día a una sola cara. Pero la verdad es que las diferencias entre orientaciones en radiación es del 9%, o sea que estamos muy por encima del umbral de determinación de número de frutos, y no vimos en los 6 años diferencia entre orientaciones. O sea, lo que podemos decir es que la orientación no es un factor importante en el diseño, y sí lo podemos utilizar para
reducir el riesgo de heladas, usar mejor la forma de la finca, la pendiente. Entonces puede ser como una estrategia para hacer más eficiente nuestro diseño, pero no como una herramienta para incrementar productividad. Bueno, este es un ensayo que también duró 6 años y acá evaluamos a igual distancia entre hileras, que era de 4 metros, distintas distancias entre plantas, desde 1 metro hasta 2 metros y medio, ¿sí? En arbequina. Todos estos ensayos están hechos en arbequina. Y tampoco vimos demasiado efecto a los 9 años que terminó el ensayo de la distancia entre plantas. Hay una productividad más alta por usar 1 metro, 1,20 m, pero la verdad que es mínimo, ¿sí? Y pensemos que entre usar 2 metros y medio entre plantas o 1 metro, el incremento del número de plantas es altísimo, entonces ahí uno empieza a evaluar si realmente tiene sentido reducir el tamaño de plantas y incrementar el número de plantas, ¿sí? Pero bueno, en principio no tuvimos demasiado efecto sobre la productividad con reducir el tamaño entre plantas dentro de la hilera. Y el último punto del diseño del seto era la distancia entre hileras. Y en este factor sí encontramos un efecto importante sobre la productividad. En verdad lo evaluamos en setos orientados norte-sur y fueron 5 distancias entre hileras, desde 2,5 metros a 5 metros, y en setos orientados este-oeste. Presento el del seto norte-sur porque era el más fácil de entender, pero bueno, les cuento qué es lo que pasa con la otra orientación. Bueno, así, por reducir la distancia entre hileras de 5 metros a 2,5 metros, se encontró un aumento de la productividad del 50%. Si bien yo acá lo que estoy haciendo es aumentar el 100% los metros lineales de seto, la productividad no aumenta el 100%, pero sí logro un aumento del 50%, ¿sí? Que dentro de los 3 factores fue el único de los factores de diseño que logramos esos niveles de incremento de productividad. 2,5 sería como el ancho entre hilera mínimo que puede entrar una vendimiadora, ¿sí? Nosotros lo probamos en 2,5 y entra justo, ¿sí? Y 5 metros fue el máximo, pues ya bueno, por encima de 5 metros no iba a haber una respuesta importante y por eso no seguimos aumentando la distancia, ¿sí? Pero bueno, acá entonces yo podría aumentar productividad por reducir la distancia entre hileras. De nuevo, si yo lo que hago al reducir distancia entre hileras es incrementar los metros lineales de seto, o sea, la máquina tiene que avanzar mayor cantidad de metros y tengo, bueno, la inversión de número de plantas, de mangueras, etc. En el caso de los setos orientados este-oeste, no hubo tanto efecto de reducir la distancia entre hileras, ¿sí? Esto es porque en los setos, al invertir la orientación, tienen mayor capacidad de compensación por radiación que los setos orientados norte-sur, ¿sí? Entonces, en general, si los setos son norte-sur, tengo un poco más de margen aumentando productividad por reducir las hileras. Y bueno, eso es lo que tenía para contar del diseño de plantación, y ahora contarles algo de qué estamos haciendo para manejo de seto. Acá lo que hemos puesto como objetivo es buscar estrategias que nos permitan mantener las dimensiones de los setos, haciendo, por lo menos teniendo una reducción de la productividad lo mínimo posible, ¿sí? Sería difícil que yo les planteara inicialmente decir, bueno, yo quiero reducir el tamaño de la planta e incrementar productividad o mantenerla. Ese sería como el objetivo óptimo, pero en principio, como mostraba Pierluigi, hay toda una parte donde si la planta tiene menor volumen, la productividad también disminuye. Pero bueno, acá tenemos que valorar de que yo lo que estoy buscando es que tener productividad mecanizable, ¿sí? Cosechable con una máquina. En las 2 estrategias que estamos evaluando es poda mecánica, en este caso lateral, y riego deficitario. Estos ensayos están en Cañada Honda. Bueno, el primero lo que hicimos fue hacer podas mecánicas laterales en años alternos. En el 2015 podamos la cara oeste
en el 16 la cara este y la cara oeste en el 17. Que lo que hacemos es dejamos 40 centímetros desde el tronco hasta donde pasa la máquina y la otra cara sin podar, ¿sí? Esto es en Arbosana. Bueno, algunos resultados. Digamos, ¿qué es lo que pasa con la poda lateral? Yo al cortar una de las caras, lo que estoy haciendo es permitir una entrada de radiación por esa cara y la parte interna de la cara sin podar también recibe más radiación, ¿sí? Por transmisión de la luz desde la cara podada hacia la cara no podada. Entonces, en principio, podríamos tener una ventaja con esta estrategia de poda por tener alta productividad en los sectores internos del seto. Que con otras estrategias de poda, en general, la productividad solo se pone, la producción solo en la parte externa del seto y en el top. Bueno, esa era como nuestra hipótesis de que las podas laterales iban a incrementar la productividad interna y por eso hicimos la cosecha en esas celdas. Son 20 celdas, 20 posiciones dentro del seto y lo que encontramos, abajo están los datos de producción. Las celdas grises serían las caras podadas ese año. Bueno, en general la cara podada, que le dejamos esos 40 centímetros de canopia, tuvo un 50% de la producción de la cara no podada. Y en principio pensábamos que la poda iba a reducir más la producción, pero esos 40 centímetros fueron suficientes para tener esa producción. Y a su vez, abajo están los datos de la producción de las celdas internas de los setos. Y lo que se vio este ensayo duró 2 años, es que en los 2 años la producción en las partes internas del seto fueron muy altas, ¿sí? Y eso era una ventaja, pues si yo puedo asegurar con una estrategia de poda concentrar la producción en las partes internas, lo que puedo hacer es achicar tamaño de seto sin perder productividad. Bueno, a partir en este ensayo, que después de los 2 años, lo que observamos es que, de los 3 años, perdón, haciendo podas en años alternos, pudimos mantener la producción los 3 años y las dimensiones del seto con la poda, ¿sí? Bueno, el otro ensayo también es en Arbosana, en la misma finca, y acá lo que estamos evaluando es, como nuestro objetivo es reducir el tamaño de planta, bueno, en el caso del olivo, el crecimiento vegetativo es principalmente primaveral, ¿sí? Entonces, si yo quiero controlar el vigor, no tiene mucho sentido hacer una estrategia de riego en verano, cuando ya el crecimiento vegetativo pasó. Entonces, la única que nos queda es aplicarlo en primavera. Pero bueno, como decía Pierluigi, ¿cuál es el problema? Que también es una etapa crítica en la determinación de la producción. Entonces, en general, nunca se aplican estrategias deficitarias en primavera. Pero bueno, como nuestro objetivo no es alta producción, sino es que toda la producción sea mecanizable, o sea, tener setos que pueda pasar la máquina, dijimos, bueno, igual hagamos estrategias deficitarias para asegurar un seto que sea mecanizable y que tenga producciones económicamente rentables, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es, aplicamos dos riegos deficitarios del 50% y del 30% durante el periodo de crecimiento vegetativo, que en esta finca fue, y para Arbosana, desde el 15 de agosto hasta el 20 de enero. Durante todo ese periodo ponemos estas 2 láminas de riego, y una vez que termina el crecimiento vegetativo, aplicamos un riego control, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Por qué no mantenemos el déficit? Porque dijimos, bueno, si le aplicamos déficit vamos a tener menos número de frutos en el momento de síntesis, que sería en verano y otoño. No apliquemos déficit, compensemos una pérdida de producción por mayor contenido de aceite en los frutos. Entonces, bueno, los 3 tratamientos, un control regados todo el año al 70% y 2 deficitarios al 50 y al 30 en primavera y al 70 una vez que termina el crecimiento vegetativo. Este ensayo también tiene 3 años y en promedio para los 3 años, con la estrategia del 50% de primavera, hemos tenido ahorros del agua del 17%
y del 35% con la estrategia más deficitaria. Bueno, en cuanto a las dimensiones, todos los años también se hacen podas laterales. Bueno, con las dos estrategias deficitarias hemos podido al tercer año tener setos con dimensiones muy similares a los óptimos que nosotros estábamos buscando para que pase la máquina, ¿sí? O sea que cada vez necesitamos hacer podas menos severas para mantener el tamaño de los setos. Y algo raro, digamos, uno hubiera esperado que los controles mejores regados fueran más productivos que los más deficitarios. Sin embargo, fue al revés. Con el riego deficitario en primavera hemos obtenido mayor producción. Quizás con los datos no es tan fácil de demostrarlo, pero viendo las plantas es mucho más claro. Cuando los controles se los riegan en primavera, lo que ha pasado es que ha tenido mucho crecimiento vegetativo. Eso requiere, para mantener el tamaño, podas más intensas y ha llevado en el tiempo a ir reduciendo la producción, ¿sí? Y lamentablemente el mejor controlador del crecimiento vegetativo no es el estrés hídrico, sino es la producción, ¿sí? Yo puedo hacer, al menos que no riegue, voy a tener control vegetativo, pero en general el que mejor controla es la producción. Entonces yo en los controles, por un año que no tuve buena producción por sombreo de yema y por tener que hacer una poda muy intensa, ha ido en el tiempo reduciendo la producción, ¿sí? Y esa reducción de producción ha llevado mayor crecimiento vegetativo, podas más intensas y entró en ciclos de becerías muy importantes. En el caso de los tratamientos deficitarios, mantuvieron el control el crecimiento vegetativo, la poda fue menos severa y la producción se ha ido manteniendo durante los 3 años, ¿sí? Más o menos, fíjense, este fue el promedio. Abajo está la producción media para cada año, promedio para todos los tratamientos. Y si ven, los dos tratamientos deficitarios han estado cerca de la media de ese año, ¿sí? O sea que han mantenido la producción los 3 años, ¿sí? Y en el caso del control, siempre ha estado por debajo de la producción media de cada año. Si se fijan, el número de frutos, el primer año fue parecido entre tratamientos y después cada vez ha ido disminuyendo en los tratamientos más deficitarios, más en el tratamiento control, perdón. Y bueno, y a modo de conclusiones, en cuanto a las decisiones previas a la plantación, en orientación de hilera lo que hemos visto es que no es una herramienta que nos pueda permitir incrementar productividad. Sí podría servir en algunas variedades que tengo problemas con ácido oleico, supónganse, pues en general con las orientaciones este-oeste tengo una cara muy sombreada, entonces ahí obtengo aceites con mayor contenido de ácido oleico y podría ser una ventaja, pero en general no hemos tenido respuesta a orientación. En cuanto a la distancia entre plantas, solo usando distancia entre 1 y 1,20 m, tampoco hemos tenido respuesta. Y sí, con la distancia entre hileras, en general lo que hemos visto es que el óptimo es manteniendo la relación entre altura del seto y ancho de calle libre entre 0,8 y 1, ¿sí? O sea, la distancia entre dos paredes contiguas debería estar cerca a la altura del seto. Manteniendo esa relación, alcanzo alta productividad. Y en cuanto a las decisiones de post-plantación, en estos ensayos lo que hemos encontrado es que haciendo un riego del 30 al 50% de la evapotranspiración de cultivo en primavera, con setos podados lateralmente en años alternos, hemos mantenido la producción y las dimensiones del seto. Y principalmente debido porque hemos bajado la intensidad de poda y eso ha hecho que haya un mejor control del crecimiento vegetativo por la producción. Y después, bueno, contar un poco, pero que Luis seguramente si tienen preguntas la va a responder mejor. Es un ensayo que están llevando acá en San Juan sobre el efecto del tidiazurón, sobre los procesos de maduración de frutos. Y digamos, este es un producto que está relacionado a una citocinina, que lo que haría es evitar o retrasaría la maduración de los frutos. Y bueno, si quieren consultarles sobre resultados del ensayo, está Pierre Luis.
Así que nada más. ¿Pregunta? Sí. Claro, como en este caso la poda, digamos, la poda es fija en la cara, ¿sí? En principio, si nosotros en los tratamientos más estresados, casi el crecimiento de las caras que deberíamos podar se ha mantenido en esos 40 centímetros, ¿sí? Entonces lo que ha hecho es que lo que hemos tenido que sacar extra de esos 40 es mucho menos que en un seto con mucho crecimiento, ¿ah? Sí, sí. Digamos, sí. Digamos, nosotros, digamos, lo que vimos es que como estrategia sola, el riego de caras alternas sería una estrategia que mantiene producción sin tener que hacer tratamientos deficitarios para el control. ¿Qué es lo que pasa con esta estrategia? Que estamos un poco digamos, tenemos que tener siempre buena cantidad de frutos, ¿sí? Supónganse, creo que en el 2016, que hubo una helada, no, en el 2017, tuvo una helada tardía y ese año no produjo fruto. En este caso, solo con las podas laterales, por no tener fruto, piensen que con un seto al podar lateralmente tengo una cara muy podada y una cara sin podar. En general, la que controla el crecimiento vegetativo de la cara podada es la fruta de la cara no podada, ¿sí? Si yo tengo mucha descarga en las caras no podadas, tengo mal control vegetativo sobre la cara podada, ¿sí? Pero por eso nosotros pensamos de que la estrategia es válida sin estrés hídrico, pero si tenemos años con algún problema que nos produzca una reducción de carga, necesitamos tener o pensar en alguna herramienta que controle el crecimiento vegetativo de la cara podada, ¿sí? En general no hay muchos ensayos, pero sí hay unos trabajos en Catamarca que midieron distintas intensidades de podas en seto y han visto que al aumentar la intensidad de poda hay una reducción del crecimiento y un aumento de la becería. En este caso se hizo en arbosana. Arbosana tiene la particularidad que puede producir en yemas que tienen poca cantidad de radiación, entonces concentra producción cerca del tronco. A otra, por ejemplo, arbequina no tiene esa capacidad y necesita mayor cantidad de luz y la producción es más externa, ¿sí? Entonces arbosana para estos ensayos dio bastante bien porque puede, digamos, por más que yo le saque una cara y deje 40 centímetros, tengo más capacidad productiva cerca del tronco. Quizás con arbequina sería un problema y se podría secar adentro y reducir la producción. Pero bueno, ahora estamos evaluando otras estrategias de poda, hacer podas bilaterales con podas unilaterales en años alternos. Bueno, es la tesis de Facundo y él está concentrado en estrategias de poda, topping, etc. En altura. Todo depende del manejo que le hagas. Si, 2 metros y medio. 2 metros y medio, el ensayo lo llevamos hasta el noveno año y bueno, con un año Holland. Para, y usábamos la de disco y entraba, sí, sí entraba. El problema de en los últimos años se veía más evidente que se produce mucho sombreo en las partes bajas y concentra la producción en el top y en la parte alta, ¿sí? Entonces, bueno, se veía, en estos trabajos estudiamos los perfiles o sea, cómo se distribuye la producción a distintas alturas del seto y se veía que en los setos más estrechos había cada vez un defoliado de las partes basales
y cada vez menos producción, y la producción estaba concentrada en la parte alta. O sea, en general uno esperaría que en el tiempo, con calles muy estrechas, va a bajar la producción por defoliado o por cuestiones sanitarias en las partes bajas. ¿Sí? Este, este tenía, el ensayo ese estaba en Toledo, no estaba en Argentina, Toledo es una zona que ha tenido bastante expansión de los olivares de seto para vendimiadora, porque tienen suelo bastante poco profundo y estaban a 38 grados, así que son climas templados frescos. Eh, pero bueno, lo que te decía es que tenían bastante repilo y en estos setos tenían problemas de repilo. ¿Sí? Pero bueno, hacían el control con. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, a ver, digamos, el problema de la vendimiadora, si yo tengo excesivo vigor y tengo que estar haciendo podas muy intensas, bueno, hay algunas variedades que son sensibles a tuberculosis, un problema y hay que estar curando apenas pasadas. ¿Sí? En este caso, era en España, no tenían problema de tuberculosis, entonces no era un problema. ¿Sí? Tenían más problemas por repilo o por plomizo, pero no, la tuberculosis no era un problema en estos sets. No, no, nosotros en fecha, y creo que no, bueno, no he leído ensayos de fecha, pero la tesis de Facundo ahora entra con distintas fechas para el topping. ¿Sí? Lo que estamos ahora es jugando con igual fecha y distintas estrategias de podas laterales y distintas fechas en el topping. No, mira, es que en podas mecánicas de seto, que yo conozca, hay un solo trabajo y jugaban distintas intensidades y sí tenían un tratamiento que hacían podas del 25% en verano. Y sí veían control vegetativo con la poda de verano, pero perdían producción por hacer descargas en verano. Pero bueno, en principio en este ensayo, que es el único que conozco, tenían control o tenían menor crecimiento vegetativo por hacer por podas de verano. Por más que era una poda ligera, tenían mejor control vegetativo que las podas invernales. A priori, en teoría, debería ser así. Haciendo podas de verano, debería haber menor crecimiento vegetativo que las podas invernales. Eh, sí, la cuestión es una de oportunidad. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. 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 Sí, uh-huh. Uh-huh. Sí. Ah, sí, mira, el ensayo este está en San Juan y el primer año los setos estos de Arbosana no estaban, se le hacían podas manuales sacando ramas, pero no habían tenido podas laterales. Entonces es verdad que el primer año sacó mucha madera de gran tamaño y hubo ahí un desequilibrio, desgajo, pero a partir del segundo año empezó a cubrirse con brotes nuevos y las podas sucesivas. Entramos en el 2006 2005 sobre una cara y volvimos a entrar en el 2017 en la misma cara y no tuvimos, digamos, los cortes no fueron sobre madera de gran diámetro. ¿Sí? Si el seto hubiera estado formado quizás desde un principio en candelabro o para poda mecánica, la poda lateral no hubiera tenido que hacer podas tan drásticas. Pero nosotros esto se hicieron en agosto las podas y no tuvimos problema. Es verdad que ellos pasan pintando los cortes inmediatamente,
pero los setos se han mantenido bastante bien, ¿no? Y ha quedado expuesta y hubo el primer año no tuvimos problemas de frío, pero el segundo, corregime Guillermo, pero fue un año de temperaturas bajas durante el agosto. Creo que hubieron 17 eventos de heladas en agosto y no tuvimos problemas, ¿sí? Digamos, no lo puse, si uno lo evalúa a 4 años de ensayo, hay ventaja de usar, de reducir la distancia entre plantas, ¿sí? Nosotros hicimos la comparación de si evaluamos el ensayo al 4 año, al 9º, y bueno, obviamente hay ventaja al 4 año por reducir la distancia. Pero bueno, solo presenté al 9º año porque me parecía que es el dato más interesante verlo a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, sí, hay ventajas iniciales por tener mayor cantidad de plantas, pero esas ventajas se van diluyendo con el tiempo. 0,7. 0,7. Sí. Claro, usamos, o sea, el coeficiente es 0,7 y lo que regamos es el 70% de la ETC, de la ETC, de la ETC, ¿sí? O sea, ya el control tiene algo de restricción. En verdad es algo de restricción, digamos, para tener restricción tenemos que asegurarnos que la planta eh, tiene algún indicador que me dé un déficit hídrico, ¿sí? Yo puedo regar, no sé si lo contaste, Pierluigi, pero yo puedo regar al 70% y eso no implica que tengo estrés o déficit. Nosotros lo que partíamos es que para nosotros no hay que regar al 100% de la ETC en estos setos, sino que nuestro control tenía que tener, o regar por debajo. Claro. Bueno, es déficit si realmente el 70 produciera déficit. Nosotros no vimos que el 70 tuviera déficit, ¿sí? Entonces uno podría usar un KC más bajo. Si queréis decir, bueno, mi 100% del ETC usa un KC de, creo, 0,52, supónganse. Pero bueno, para simplificar uso un KC de 0,7, que lo usamos, estamos más acostumbrados, y digo el 70% del ETC. Pero bueno, nada, cuestión de, de cómo lo expreso. Bueno, ese es un tema en todos los ensayos de déficit hídrico, un problema. Nosotros nos independizamos, este está en la finca Suelo. Nosotros nos independizamos para tener control absoluto de los tratamientos de riego, pero no podíamos controlar, separarnos del plan de fertilización de la finca. Entonces, bueno, en general hace que los tratamientos más deficitarios también tengan menos fertilización. Y ahí aparecen algunas cosas confundidas y lo que estamos haciendo es, tengo mejor control vegetativo por déficit o también porque tengo menos fertilización. Tratamos de ser... Sí, sí, hacemos foliares. Se aplicó nitrógeno, fósforo y potasio. En el primer año, el segundo año trataron, bueno, eso lo va a poder explicar mejor Guillermo, trataron de concentrarse más en potasio y reducir el nitrógeno. Pues habían visto con mejor respuesta manteniendo los niveles altos de potasio y reducir el nitrógeno. Pero Guillermo, si querés...
Digamos, la cuestión en estos setos es pensar de que no tenemos que hacer un manejo óptimo. Lo que queremos hacer es un control del crecimiento, ¿sí? Y tener alta productividad concentrada en un menor volumen, ¿sí? Entonces, realmente tiene sentido aplicar altos contenidos de nitrógeno. Eso lo que estamos haciendo es favorecer el crecimiento, el sombreo de yema y tener que hacer podas más intensas, ¿sí? Nitrógeno. No, me saqué el protagonismo, Guillermo. Los análisis, digamos, foliares, ¿cuánto te daba el valor mínimo? O sea, se mantenía, viste que normalmente se dice que en el olivo tiene que estar de 1,5, Sí, 1,5. Sí, los tengo ahí, los tendría que buscar y... pero se mantenía, digamos, no bajaba de 1,5. No vimos nosotros problemas, no saltó en los análisis foliares ninguna deficiencia. Creo que aplicaron magnesio uno de los años, puede ser, el primer año. Pero en general no tuvimos deficiencia, ¿sí? Claro. Durante los 9 años que duró el... No, este ensayo son de 3 años. Durante 3 años no superaron 25. Creo que estuvieron en 30 unidades todos los años. Es verdad que lo que te digo, que puede ser de que los más deficitarios apliquen menos cantidad, pues estás poniendo menos litros de agua, ¿sí? Pero bueno, nosotros hacemos los controles, los análisis, y en general no hay diferencia entre tratamientos.